¿Te suena esta sensación? Diciembre afuera, los copos de nieve cayendo. Y tú ya estás pensando con pavor en la primavera, o para ser más exactos, en ella, la pala, en el dolor de espalda, en esos terrones de tierra pesada. ¿Y si te dijera que puedes olvidarte de la labranza primaveral para siempre? Que toda la magia sucede ahora mismo, en diciembre. En este video, te revelaré 20 pasos que convertirán tu huerto invernal en un sistema totalmente autosuficiente, listo para la siembra en primavera sin tener que mover una sola pala. ¿Crees que es imposible? Pues mira hasta el final y prepárate para sorprenderte, porque el principal secreto del jardinero perezoso no es la pereza, sino hacer las acciones correctas en el momento justo. Detengámonos un segundo a pensar. ¿Por qué cavamos? De generación en generación, nos han enseñado que la labranza es una obligación sagrada para todo hortelano. Se creía que así aireábamos la tierra, combatíamos las malezas y las plagas, pero la agronomía moderna lo ve de otra manera. Imagina que el suelo es un edificio de múltiples pisos, donde en cada planta viven microorganismos beneficiosos. La labranza profunda es como un terremoto que destruye ese edificio, mezclando a los habitantes e interrumpiendo un equilibrio muy delicado. El resultado es una tierra muerta, sin estructura, que se seca rápidamente y exige cada vez más fertilizantes. La idea del huerto sin labranza se basa en imitar a la naturaleza. En el bosque, nadie cava la tierra, y sin embargo, ésta sigue siendo suelta y fértil. Nuestra tarea es recrear ese mecanismo natural en nuestros bancales. Empecemos por el paso más obvio y fundamental, la limpieza general. Eso sí, sin caer en el fanatismo. Todos esos restos vegetales dañados o enfermos, como el follaje del tomate afectado por el tizón tardío, o las hojas con oidio, deben ser retirados de la parcela sin piedad y quemados. Son una auténtica bomba de tiempo, un foco de infección que podría arruinar la cosecha del año siguiente. Sin embargo, el follaje sano de cultivos como zanahorias, remolachas o los tallos de guisantes, puedes dejarlos sin problema. Pícalos con una pala o un cultivador y déjalos directamente sobre la superficie de la tierra. Durante el invierno, estos restos comenzarán a descomponerse, enriqueciendo el suelo con materia orgánica y sirviendo de alimento a las lombrices. Visualiza esto. En lugar de desechar abono valioso, lo estás devolviendo a la tierra, cerrando el ciclo natural de la vida. Si descartamos el uso de la pala, ¿significa eso que no debemos tocar el suelo en absoluto? No exactamente. En lugar de una labranza profunda, aplicamos una aireación o un aflojamiento superficial. Nuestro objetivo no es voltear las capas de tierra, sino simplemente hacer que el suelo sea más transpirable y ligero. Para esto, la herramienta ideal es la horca de labranza o la azada de foquín. Sencillamente, clave la horca en la tierra a una profundidad de unos 15 o 20 centímetros, y luego, muévala suavemente hacia adelante y hacia atrás. Repita este proceso a lo largo de todo el bancal. Esta técnica rompe la costra superficial del suelo, mejora el acceso de aire a las raíces de las futuras plantas y ayuda a que la humedad se absorba mucho mejor. Visualmente, es como si estuviera dándole a la tierra un masaje ligero, en lugar de someterla a una operación quirúrgica, que es lo que realmente sucede cuando se cava profundamente. Diciembre es la época perfecta para hacer un pequeño diagnóstico de nuestro suelo. No hace falta que recurras a análisis de laboratorio complejos. La prueba de acidez más sencilla la puedes realizar usando vinagre de cocina. Coge un puñado de tierra de tu bancal y échale vinagre de 9%. Si la tierra reacciona con fuerza, burbujea o empieza a sisear vigorosamente, enhorabuena, tienes un suelo alcalino. Si la reacción es débil, el suelo es neutro. Ahora, si no ocurre absolutamente nada, lo más probable es que tu suelo sea ácido, y esto sí que es un problema para casi todos los cultivos de huerta. Conocer la acidez es como obtener el diagnóstico correcto.
Sin ese diagnóstico, cualquier tratamiento posterior, es decir, aplicar fertilizantes, puede resultar inútil o incluso perjudicial. Si la prueba indica que el suelo es ácido, es el momento perfecto para desacidificarlo, y el invierno es el mejor periodo para hacerlo. Los agentes desacidificantes, como la harina de dolomita, la cal apagada o la ceniza de madera, tienen un efecto lento. Si se aplican en diciembre, tendrán justo el tiempo necesario para reaccionar con el suelo y normalizar su pH antes de la primavera. Esparce el producto seleccionado uniformemente sobre la superficie del bancal. Las dosis dependen del grado de acidez, pero en promedio se suelen necesitar entre 200 y 300 gramos de harina de dolomita por metro cuadrado. Imagina que estás espolvoreando la tierra, creando las condiciones perfectas para tus futuras plantas. Ellas te lo agradecerán con una cosecha abundante. Y ahora, hablemos de la alimentación. El invierno es el momento ideal para montar un verdadero buffet para los habitantes del suelo y para las futuras plantas. Y el mejor manjar, por supuesto, es la materia orgánica. El compost bien descompuesto o el humus maduro son oro puro para el hortelano. Espárzalo por la superficie de los bancales, formando una capa de 3 a 5 centímetros. Importante. No es necesario enterrarlo. Simplemente déjelo en la superficie. Durante el invierno, bajo la capa de nieve, y luego en primavera, las aguas del deshielo se encargarán de llevar todos esos nutrientes a lo profundo del suelo, directo a las raíces. Los gusanos y microorganismos, a su vez, procesarán esta materia orgánica con gusto, mejorando la estructura de la tierra. Es como dejar trabajando durante la noche a un ejército de pequeños ayudantes invisibles. Mucha gente cree que el compost es solo un fertilizante, pero su función va mucho más allá. Al aplicarlo, no solo nutrimos las plantas, sino que también estamos sanando el suelo. La materia orgánica une las pequeñas partículas de tierra, formando esos agregados que crean la estructura suelta y aireada que tanto deseamos. Este tipo de suelo actúa como una esponja, absorbiendo y reteniendo la humedad de manera excelente. Esto es crucial, especialmente durante los periodos de sequía. Además, el compost es el hogar de millones de microorganismos beneficiosos, que a su vez, protegen nuestras plantas de las enfermedades. Así que, la próxima vez que esparzan compost en el huerto, imaginen que están construyendo la base, un cimiento fértil y saludable, para toda la temporada que viene. Lo orgánico está muy bien, pero a veces no podemos prescindir de los fertilizantes minerales. El otoño y el comienzo del invierno son el momento ideal para aplicar fertilizantes de fósforo y potasio. Elementos como estos son poco móviles en el suelo y tardan mucho tiempo en disolverse. Al aplicarlos ahora, estarás creando una reserva de nutrición a largo plazo, que estará disponible para las plantas justo al inicio de su crecimiento activo en primavera. Por el contrario, los fertilizantes nitrogenados no deben aplicarse antes del invierno, ya que son muy móviles y la lluvia o el deshielo simplemente los arrastrarán. Simplemente esparce superfosfato y sulfato de potasio en los lechos de cultivo, siguiendo las instrucciones, e incorpóralos ligeramente con un cultivador o una azada. Esto es como invertir dinero en un banco para obtener intereses. Para cuando llegue la primavera, tu depósito de fertilidad te reportará grandes dividendos. Y ahora, pasemos al arma secreta de la agricultura natural, los abonos verdes, o como también se les conoce, los cultivos de cobertura. Son plantas que cultivamos no pensando en la cosecha, sino en mejorar radicalmente la calidad de nuestro suelo. Se les llama el fertilizante verde, y la verdad es que este apodo les hace justicia. Cuando se siembran antes de que llegue el invierno, tienen tiempo suficiente para desarrollar un sistema radicular fuerte y una pequeña masa vegetal antes de las heladas más intensas. Sus raíces no solo airean y ablandan la tierra a gran profundidad, sino que también extraen nutrientes valiosos de las capas inferiores. Además, la masa verde que permanece en el terreno durante el invierno protege el suelo de la congelación y de la erosión.
cuando llegue la primavera, ni siquiera tendrá que retirarlas, ya que se convertirán en parte del mantillo y en una excelente fuente de materia orgánica. Este es un claro ejemplo de cómo la naturaleza trabaja para usted, incluso durante los meses más fríos del año. ¿Qué abonos verdes o cultivos de cobertura elegimos para sembrar en diciembre? Lógicamente, no todos valen. Necesitamos especies de ciclo invernal, resistentes a las heladas. Los candidatos ideales son el centeno y la avena de invierno. El centeno tiene un sistema radicular potentísimo, capaz de airear y aflojar hasta el suelo más compacto y arcilloso. Además, libera sustancias que inhiben el crecimiento de muchas malas hierbas, incluida la grama. La avena es un poco menos agresiva, pero también estructura el suelo de maravilla y lo enriquece con materia orgánica. Incluso puedes utilizar una mezcla de ambos. Lo fundamental es sembrar denso, para conseguir esa alfombra verde y tupida. Imagínate, tu bancal no queda desnudo bajo la nieve, sino cubierto por un manto verde vivo. La técnica de siembra invernal de abonos verdes es extremadamente sencilla. Ni siquiera necesita enterrar las semillas a mucha profundidad. Después de haber aireado la tierra superficialmente y aplicado el abono, simplemente esparza las semillas de centeno o avena de manera uniforme sobre la superficie del bancal. Luego, pase un rastrillo suavemente para mezclarlas con la capa superior de tierra. La profundidad de siembra no debe superar los 2 o 3 centímetros. Si la tierra está muy seca, puede regar ligeramente, pero por lo general, la humedad natural de diciembre suele ser más que suficiente. Listo. Con eso termina su tarea. A partir de este punto, la naturaleza hará todo el trabajo por usted. Es, sin duda, la inversión de tiempo y esfuerzo más rentable que puede hacer en su huerto. Hemos llegado al secreto principal de la huerta sin labranza, el acolchado o mulching. Si los abonos verdes son el manto vivo, el acolchado es un manto inorgánico, pero igual de esencial. El acolchado es cualquier material orgánico que usamos para cubrir la superficie del suelo. Es protección, nutrición y sanación, todo en uno. Bajo esta capa, el suelo no se reseca, se protege del calor extremo en verano y de las heladas en invierno. Allí se crean las condiciones ideales para las lombrices de tierra y los microorganismos beneficiosos, que son los encargados de airear y enriquecer el suelo por nosotros. El acolchado suprime el crecimiento de las malas hierbas, lo que significa que en primavera te olvidarás de desmalezar. En esencia, al aplicar mulch en tus bancales, estás activando el modo de piloto automático para la fertilidad. ¿Con qué podemos acolchar los bancales en diciembre? La variedad es inmensa y, lo más probable, es que ya tenga todo lo necesario en su propio terreno. Las hojas caídas del jardín son un material excelente, sobre todo las que provienen de los árboles frutales. El césped segado y secado, el heno y la paja, son los clásicos del acolchado. El serrín o las virutas también sirven, pero es importante recordar que el serrín fresco roba nitrógeno del suelo al descomponerse. Por eso, es mejor usarlo ya compostado o, si no, rociarlo previamente con una solución de urea. Incluso las ramas trituradas, pasadas por la máquina desbrozadora de jardín, se convertirán en un excelente acolchado de larga duración. Aproveche lo que tenga a mano. Cada tipo de mantillo tiene sus particularidades. Por ejemplo, el heno y la paja pueden traer consigo semillas de malas hierbas, así que debe estar preparado para lidiar con eso. La hojarasca, especialmente la de roble, tiende a acidificar ligeramente el suelo, un detalle que no debe pasar por alto. En cuanto a la serrín o las virutas, como ya dijimos, requiere una dosis extra de nitrógeno. La pinocha, o las agujas de pino, es un mantillo ideal para hortensias, arándanos y otros cultivos que prefieren los suelos ácidos. La mejor estrategia de todas es combinar diferentes tipos de mantillo. Al crear un pastel de múltiples capas a base de pasto, hojas y compost,
le brindará a la tierra la nutrición más variada y equilibrada posible. Así que, experimente y observe qué material funciona mejor en su jardín en particular. Una de las preguntas clave es, ¿cuál es el grosor ideal para el acolchado? Aquí aplica la regla de que, más vale que sobre a que falte, pero siempre sin caer en el exceso. El grosor óptimo para la capa invernal oscila entre 5 y 10 centímetros. Una capa más delgada no será suficiente para suprimir eficazmente las malas hierbas ni para proteger la tierra de las heladas profundas. Por otro lado, un grosor excesivo, superior a los 15 centímetros, puede asfixiar el suelo y causar pudrición o cocción en primavera, sobre todo si hablamos de suelos pesados y arcillosos. Piensen que están aplicando una crema protectora a la tierra. La capa debe ser notoria, pero nunca debe taponar los poros. Distribuyan el material de acolchado de forma homogénea, pero recuerden dejar un pequeño espacio libre alrededor de la base de las plantas perennes que pasarán el invierno en la cama de cultivo. Existe otro método sumamente eficaz, aunque quizás un poco exótico, para preparar sus bancales, sobre todo si está trabajando con suelo virgen o luchando contra malas hierbas muy persistentes. Se trata de cubrir las camas de cultivo con cartón. Sí, con cartón de embalaje común, sin cinta adhesiva ni impresiones de color. Este método también se conoce como bancal lasaña o huerto lasaña. La técnica es sencilla. Usted extiende el cartón directamente sobre la tierra, pudiendo usar incluso varias capas. Encima de este, añade una capa gruesa de materia orgánica, compost, hojas, césped recién cortado o cualquier otro material que tenga a mano. El cartón cumple dos funciones cruciales de inmediato. Primero, bloquea por completo la luz, evitando que crezcan las malas hierbas. Segundo, y esto es clave, sirve de alimento para las lombrices de tierra, a las que les encanta. ¿Cómo es que el cartón le gana la batalla a las malas hierbas? Es muy sencillo. Al privarlas de la luz solar, hasta las malas hierbas perennes más persistentes, como la grama o la corregüela, dejan de fotosintetizar y van muriendo gradualmente. Sus rizomas se agotan y se descomponen, transformándose en abono. Durante el invierno y la primavera, el cartón se reblandecerá y será digerido parcialmente por la biota del suelo. Cuando llegue el momento de plantar, tendrás una parcela libre de malas hierbas, suelta y muy fértil. En primavera solo tendrás que hacer unos huecos en la capa superficial de materia orgánica y colocar tus plantones. Olvídate de la lucha contra las malas hierbas. Ellas se habrán vencido solas bajo tu atenta supervisión. Diciembre es la época ideal para empezar a preparar esos bancales o camas elevadas que usaremos la próxima temporada. El principio es sencillo. Se trata de construir una especie de pastel de capas, usando materiales orgánicos que se degraden lentamente. En el fondo de la futura cama, o incluso dentro de una pequeña zanja, colocamos primero las ramas más gruesas o los troncos de árboles viejos. El siguiente estrato lo forman las ramas más pequeñas, los restos de cultivos y otros residuos vegetales. Después, añadimos una capa de hojas secas, césped y por supuesto compost, y finalmente, cubrimos todo con una buena capa de tierra fértil. Durante el invierno y principios de la primavera, las capas inferiores comenzarán a descomponerse lentamente, liberando calor. Gracias a esto, la cama se calentará mucho más rápido que una normal, lo que nos permitirá empezar la siembra y la plantación con 2 o 3 semanas de antelación. Nunca debemos subestimar el papel de la nieve. La nieve es el mejor refugio invernal para el suelo. Lo protege de las heladas profundas y en primavera lo satura con el agua de deshielo, llena de vida. Nuestra labor principal en diciembre es ayudar a que la nieve se mantenga sobre los bancales. Si su terreno está muy expuesto al viento, puede colocar pequeños escudos, repartir ramas de coníferas o clavar tallos de girasol entre las hileras. Cualquier obstáculo servirá para retener la nieve,
formando cúmulos generosos. Cuanta más nieve acumulemos, menor será la profundidad de la helada en el suelo. Esto significa que la tierra se descongelará antes en primavera y estará lista para ser trabajada. Esta es una práctica agrícola gratuita y, además, increíblemente efectiva. El toque final en la preparación de nuestros bancales suele ser la aplicación de un tratamiento preventivo. Una vez que hemos retirado los restos vegetales enfermos y hemos distribuido la materia orgánica, es un momento ideal para regar la tierra con una solución de microorganismos efectivos, popularmente conocidos como preparados M. Estos productos contienen un valioso consorcio de bacterias y hongos beneficiosos, cuya función principal es suprimir la microflora patógena y, al mismo tiempo, acelerar la descomposición de la materia orgánica. Al regar los bancales con esta solución, estamos repoblando la tierra con esos microbios buenos, que trabajarán sin descanso durante todo el invierno para sanear y revitalizar el suelo. Piénsalo como si estuvieras dándole un probiótico a tu huerto, aumentando significativamente sus defensas e inmunidad natural. Y por último, con los bancales ya cubiertos y en preparación para la nueva temporada, tienes tiempo para lo más fundamental, la planificación. Coge papel y lápiz y dibuja un esquema detallado de tu huerto. Marca exactamente dónde creció cada cosa el año pasado. Luego, planifica las siembras para la próxima temporada, teniendo muy en cuenta la rotación de cultivos. No olvides que no puedes plantar la misma hortaliza en el mismo lugar durante varios años seguidos. Alterna las plantas de raíz, los tubérculos, con las de hoja o fruto, y mezcla cultivos de raíz profunda con aquellos de raíz superficial. Una planificación inteligente es la mitad del éxito. Además, te ayudará a prevenir muchas enfermedades y evitará el agotamiento del suelo. Así, cuando llegue la primavera y sea hora de plantar, ya tendrás un plan de acción claro y bien meditado. Y así, paso a paso, hemos dejado nuestro huerto listo para la nueva temporada. Y fíjense bien, no hemos necesitado ni siquiera la pala. En lugar de la agotadora labor de cavar en primavera, hemos llevado a cabo varias tareas sencillas, pero cruciales, durante el mes de diciembre. Hemos eliminado las posibles fuentes de enfermedades, hemos aireado la tierra, la hemos nutrido, la hemos cubierto con un manto, tanto vivo como inerte. Y hasta hemos planeado ya las futuras siembras. Pero el punto clave de toda esta filosofía es el siguiente. Al trabajar menos, en realidad estamos haciendo mucho más por nuestra tierra. No interrumpimos, sino que apoyamos y potenciamos sus procesos naturales. Cuando llegue la primavera y vuelvan a su parcela, solo tendrán que apartar ligeramente el acolchado, y encontrarán debajo una tierra viva, suelta, húmeda, repleta de lombrices, y completamente lista para acoger las semillas. Y esa será la mejor recompensa por la sabiduría que han aplicado durante el invierno. Gracias por haber visto este video hasta el final. Si les ha resultado útil, no olviden dejar un me gusta y suscribirse al canal. Y ahora, la pregunta que quiero hacerles es la siguiente. ¿Cuáles son sus secretos o trucos invernales para preparar el huerto? Compartan su experiencia en los comentarios y sigamos aprendiendo juntos.